El cine es el medio de comunicación más artístico de todos, ¿no? Porque, digamos, se conjugan en él un montón de disciplinas. La escritura desde el guión, la literatura, la actuación, todo lo relacionado con lo técnico. De hecho, se lo llama el séptimo arte, en comparación con las seis disciplinas artísticas clásicas, ¿no? Eh, la palabra cine viene del griego, de la palabra kiné, que significa movimiento, porque básicamente lo que es el cine son justamente eso, imágenes en movimiento, ¿no? Eh, Además de ser un medio de comunicación, el cine tiene un aspecto de evento social, ¿no? El hecho de ir al cine es toda una experiencia, ¿no? Eh, no es lo mismo disfrutar o ver una película en tu casa, en la televisión, en la computadora, que todo lo que implica ir al cine hasta desde movilización, ¿no? Social. Eh, por supuesto que esto se va modificando desde la apertura de todas las plataformas de streaming, desde obviamente la piratería en internet y otras maneras de ver películas, esto se fue modificando. Puede cambiar la forma, va cambiando la forma de consumir cine, pero el cine tiene que ver con algo que es propio de la esencia humana. Esto de contar y escuchar historias. Eso se va a mantener siempre aunque las formas cambien. Vamos a hacer un brevísimo recorrido por la historia del cine. Muy breve, marcando algunos momentos muy significativos. Si a alguno le gusta el cine y todo lo relacionado con esto y quiere ver un poquito más de lo que es la historia del cine, yo les recomiendo una serie documental de HBO que se llama The Movies. Está producida por Tom Hanks, entre otros, que cuenta muy bien en unos 10 12 capítulos. eh, También cuenta un poco la historia del cine, ¿no? Desde los comienzos, pasando por la década del 60, del 70, va desarrollándose cada episodio dividido en dos por las distintas décadas del cine, ¿no? Realmente es una joyita que expresa muy bien lo que fue la historia del cine. Nosotros vamos a ver algunos elementos importantes, algunos momentos característicos de manera muy rápida, ¿no? Pero para profundizar yo les recomiendo ese documental. Eh, el cine nace a fines del siglo XIX y básicamente nace a partir de la combinación de dos inventos, de dos descubrimientos que surgen en esta época, ¿no? Por un lado, lo que es la película de celulosa, que es decir, el lugar físico, el elemento físico donde pudieron grabarse las imágenes. Que esto fue creado por George Eastman, que fue el fundador de Kodak, ¿no? De la empresa Kodak de fotografía hoy que nosotros conocemos. Y por otro lado, la invención de un científico muy famoso de la historia, un inventor de un montón de cosas, que fue Thomas Alva Edison, ¿no? Que inventó una máquina que se llamaba kinetoscopio. Acuérdense que viene de kiné, la palabra cine, movimiento. Bueno, el kinetoscopio era una máquina donde se podía ver la grabación en esas películas de celulosa de pequeñas imágenes en movimiento. Pero solo lo podía ver una persona, ¿sí? Porque era una máquina donde vos ponías los ojos y podías ver esas imágenes. El nacimiento, propiamente dicho, del cine se lo sitúa el 27 de diciembre de 1895, donde se produce la primera proyección pública de imágenes en movimiento. Esto es a partir de también un invento de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière son los primeros que proyectaron públicamente imágenes en movimiento a partir de una creación, también un invento, una máquina que ellos inventaron, que es la que se llama cinematógrafo, ¿no? Que era una especie de cámara y proyector al mismo tiempo, mucho más práctico, mucho más funcional, que podía emitir las imágenes hacia una pantalla, que el invento de Edison, ¿no? Del que hablábamos antes. Lo que ellos hacían básicamente era filmar imágenes de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, transmitirlas públicamente. La gente pagaba unos pequeños centavos como para poder acceder a eso. Para nosotros es algo muy común y muy obvio, pero era la primera vez que se podían ver imágenes filmadas en movimiento.
Y como les decía antes, eran imágenes de la vida cotidiana. Ellos, por ejemplo, filmaban, por ejemplo, personas saliendo de trabajar, obreros saliendo de trabajar de una fábrica. Y hay una famosa anécdota donde ellos filmaron en el andén de una estación de tren a un tren cuando llegaba, ¿no? Hacia el andén, hacia la estación. Bueno, y hay una anécdota muy, muy conocida que dice que muchas personas cuando veían esa imagen del tren acercándose, creían que realmente iba a pasar eso, ¿no? Que el tren iba a romper la pared de la pantalla y los iba a atropellar y mucha gente salía corriendo, ¿no? Insisto, para nosotros esto parece algo muy raro, pero bueno, situándose en la época era realmente un invento y una situación muy, muy revolucionaria. Luego de esto, básicamente lo que se filmaban eran obras de teatro, o sea, los actores actuaban, ¿sí? Y se filmaba esa obra sin ningún tipo de efecto, sin ningún tipo de edición, era todo muy estático, ¿no? Recién a partir de 1902, más o menos, con el advenimiento de un director muy conocido en la historia del cine, que es Georges Méliès, un francés, eh, empezó, digamos, el negocio del cine, empezó a filmarse ficción con algunos efectos de cámara, de situaciones de maquillaje, de edición. Por ejemplo, Georges Méliès tiene una famosa película que se llama El viaje a la luna, ¿no? Con esa famosa imagen del cohete llegando y metiéndose en el ojo, ¿no? de la luna. Bueno, a partir de ahí el cine se va desarrollando. Por supuesto que estamos en la época del cine mudo, ¿no? Sin sonido. Bueno, y la gran estrella cinematográfica del cine mudo británica fue Charles Chaplin, ¿no? Muy, muy conocido, muy famoso. Básicamente desde la comedia, pero con un mensaje y una crítica social en sus películas, en sus cortos, muy interesante. Estados Unidos replica esto también con otra estrella del cine mudo que se llamaba Buster Keaton. Quizás la diferencia entre Chaplin y Keaton tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? Chaplin detrás de sus chistes, de sus gags, había una crítica social. De hecho, el personaje de Chaplin, ese vagabundo con el paraguas, con los zapatos largos, su manera extraña de caminar, ya representaba una crítica social mostrando la pobreza, ¿no? Que se vivía en ese momento a partir de la revolución industrial en los distintos países. Buster Keaton en Estados Unidos fue una figura más relacionada con la comedia física, ¿no? Con los gags relacionados con el cuerpo, con lo físico. Eh, Además de, bueno, de lo que se filmaba, el cine mudo tenía placas donde aparecían pequeños diálogos, muchas veces orquestas en vivo, o si no con discos, había una música de fondo cuando se pasaban las películas de cine mudo. Y de a poquito se iban cada vez más utilizando nuevas técnicas, ¿no? Por ejemplo, mover la cámara. Parece algo muy obvio, pero en esa época fue también muy, muy importante, ¿no? En toda esta época también de a poquito los estudios de cine empiezan a mudarse hacia Hollywood. Hollywood era un pueblo que tenía la particularidad que tenía muy buen clima todo el año. Entonces daba la posibilidad de filmar en todo momento. Y además de que, bueno, se le fue dando a todos los estudios de cine distintos beneficios impositivos también para filmar ahí. Un cambio fundamental, revolucionario en la historia del cine llega en 1927 con el sonido de las películas, ¿no? La primera película con sonido se llama El cantante de jazz y es de ese año, de 1927. De a poquito el sonido fue popularizándose y desapareciendo obviamente el cine mudo. Esto implicó que muchas estrellas de cine mudo no pudieran hacer la transición hacia el sonido, ¿no? Eso fue un cambio también muy importante. Otro cambio, momento fundacional, fue en 1935
la Feria de Vanidades, la primera película a color, ¿no? Eh, Ahora hay que decir que esto fue en 1935, los primeros años, más o menos hasta la década del 50, blanco y negro y color fueron coexistiendo. No es que fue inmediato, el cambio al sonido fue mucho más rápido, no fue que inmediatamente todas las películas se hicieron a color, ¿no? Eh, Fueron coexistiendo blanco y negro y color hasta más o menos la década del 50, donde ya el color se popularizó y el blanco y negro fue desapareciendo de a poco, ¿no? En la década del 40 quizás fue la época más importante del cine argentino, el momento, la década de oro, la época de oro del cine argentino, donde el cine argentino era muy importante incluso a nivel no solo latinoamericano, sino internacional, ¿no? De hecho, por ejemplo, Mirta Legrand, que ustedes la conocen por el programa de televisión de Almorzando con Mirta Legrand, es básicamente una estrella de cine. Ella empezó a actuar con su hermana gemela a los 14 años y es de esta época, de la época dorada del cine argentino, ¿no? De 1940 aproximadamente. Eh, Estamos también en ese momento en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un momento donde el cine se utilizó muy fuertemente con fines propagandísticos, ¿no? Desde las diferentes alianzas que participaban en la guerra, se utilizó mucho el cine con estos fines de propaganda política, ¿no? Desde Estados Unidos, desde los aliados, desde los nazis utilizaron mucho el cine desde ese lugar. El cine tiene una potencia muy fuerte para transmitir desde ficción, desde la ficción, ideologías, ¿no? O maneras de ver la vida. Entonces, en este momento se usó mucho el cine para eso. Siempre se lo usó para eso, pero en este momento de la Segunda Guerra Mundial fue muy evidente. A partir de la década de 1950, el cine va a recibir un golpe importante, que es el advenimiento de otro medio de comunicación, que es la televisión. El cine siente el golpe y mucha gente deja de ir tan asiduamente al cine al tener este nuevo medio de comunicación tan llamativo, tener una pantalla en la casa y que además era gratuito. O sea, no había que pagar para ver televisión, había que comprar el aparato, pero después se transmitía gratuitamente. El cine siente el golpe, ¿no? Como le ha pasado en otros momentos de la historia, e intenta responder de diferentes formas, ¿no? Entonces, toda la década del 50 es muy importante todo lo que son las comedias musicales, el cine musical, ¿no? La época de los grandes musicales, con mucho color, bueno, con el sonido ya mejorado también, canciones, bailes, grandes producciones, como Cantando bajo la lluvia, Amor sin barreras, bueno, hay un montón de películas musicales en esa época, década del 50 sobre todo, con Fred Astaire, Ginger Rogers, bueno, un montón de Gene Kelly, Frank Sinatra, un montón de artistas que pertenecen a esta época de los grandes musicales, ¿no? Y en la década del 60 también, para mostrar el poderío que tenía el cine en comparación con la televisión, es la época también en la que aparecen muchas y grandes películas épicas, enormes, con muchísimos extras, decorados gigantes, mucha producción. Eh, Hay grandes superproducciones bíblicas con diferentes historias bueno, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un montón de superproducciones relacionadas con los imperios antiguos, el Imperio Romano. Acá podemos nombrar, por ejemplo, una superproducción épica y religiosa que era Ben-Hur, por ejemplo, que fue un récord de la cantidad de Oscar que obtuvo. Todo esto de los grandes musicales, las grandes películas épicas, tenía mucho que ver con esto de competir contra la televisión, ¿no? Mostrarle a los espectadores, bueno, estas grandes superproducciones. Todo esto va a llevar a que las películas cada vez, el hacer películas se fuera encareciendo, ¿no? Todas estas superproducciones costaban mucho dinero. Y eso llevó a los estudios de cine, los grandes estudios cinematográficos, perdón, que yo, Warner, Fox, etcétera, a tener muchos problemas económicos. Hay una gran película que se llamaba Cleopatra en esa época que llevó a la ruina prácticamente a uno de los estudios, creo que era Fox.
Eh, Eso de a poquito, digamos, los estudios se fueron quedando sin dinero y con muchas deudas, realzó la importancia de lo que vendría después, ¿sí? A fines de la década del 60 y principios de la década de 1970, lo que se llamó el cine de autor. ¿Qué quiere decir esto? Empezó a tomar mucha importancia, o empezaron a tomar mucha importancia los directores de cine. Al principio del cine lo más importante eran los productores, que eran lo que ponía la plata, y los actores, ¿sí? Los protagonistas, las estrellas. El director era solo un técnico, que era el que, bueno, filmaba. Eh, con el tiempo, primero en Europa y después llega a estos Estados Unidos, también eh, relacionado con esto que hablaba antes, de ese colapso financiero que tuvieron los grandes estudios, el director fue tomando mucha más relevancia, hasta ser considerado básicamente el autor de una película, ¿no? Y en toda esta época que les decía, sobre todo en fines de los años 60 y la década de 1970, es la época donde surgen los grandes directores norteamericanos. ¿Sí? Podemos nombrar a bueno, Steven Spielberg, miles de películas taquilleras enormes, muy buenas. Francis Ford Coppola, con El Padrino, toda la saga El Padrino, entre otras. Martin Scorsese y muchísimos más que podríamos nombrar, ¿no? Los directores empiezan, ya no se hablaba tanto de la película de tal actor, sino que se hablaba también de la película de tal director, ¿no? Y dentro de esta camada de directores hay uno que se llama George Lucas, que en 1977, otro hito del cine, estrena Star Wars, ¿no? La Guerra de las Galaxias, que produjo una revolución en el cine. Te puede gustar o no, no ese es el punto, ¿no? Pero produjo una revolución en el sentido de cómo explotar mucho más comercialmente las películas, ¿no? Star Wars, que fue un super mega gigante éxito, introduce muchos conceptos nuevos que hoy son básicos en la industria cinematográfica, que empiezan a partir de Star Wars. Por ejemplo, la importancia de los efectos especiales, lo bien hecho que empiezan a estar los efectos especiales en las películas, incluso en esa época, 1977, sin nada de informática, ¿no? De computación, todos con maquetas, con cámaras, con luces, etcétera, ¿no? Eh, Se introduce el concepto que en Estados Unidos se llama el blockbuster. El blockbuster son como los grandes éxitos taquilleros, ¿no? Y que además tienen la particularidad, este tipo de películas, que hay un montón de productos de venta, de artículos, que van más allá de la película, ¿no? Que es lo que se llama el merchandising. Remeras, yo tengo una remera de Star Wars en este momento puesta, muñequitos, bueno, más adelante videogames, juegos, bueno, de todo, ¿no? Y otro concepto nuevo que se introduce a partir de Star Wars y que hoy es básico en el cine, es todo lo relacionado con las secuelas, ¿no? Las franquicias, las historias que van teniendo muchas películas, lo que hoy se llama saga, ¿no? Todo esto empieza en esta época. En la década de 1980 es una década muy importante para el cine, primero porque se va desarrollando y creciendo todo lo que veníamos explicando antes, pero además porque van surgiendo nuevas cosas, como siempre. Por ejemplo, es una época, los 80, muy importante de lo que son las películas de acción, con protagonistas musculosos, con actores, ¿sí? Con mucha, entre comillas, violencia, y como, bueno, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, eh, otras películas de acción que van surgiendo en esa época con, si querés, actores más normales desde lo físico, como Bruce Willis, en Duro de Matar, por ejemplo. Es una época muy importante de películas para adolescentes. Por primera vez, antes las películas en general había películas para adultos y películas infantiles. Acá surgen un montón de películas dirigidas al público adolescente juvenil, algunas más íntimas, como El Club de los Cinco, por ejemplo, y otras más relacionadas con la acción o más divertidas, con la fantasía, con la ciencia ficción, como, no sé, Volver al Futuro, Karate Kid, bueno, hay un montón de películas para adolescentes que empieza a ser un género muy importante en el cine. A fines de los años 80 y sobre todo en la década del 90, empieza algo hoy muy presente que es el cine de superhéroes, ¿no?
la traducción desde los cómics al cine, al lenguaje cinematográfico, de la historia de los superhéroes, ¿no? Fines de los 80, bueno, hay varias películas de Superman, Superman clásico, como se lo llama, y en 1989 se estrena Batman, de un director llamado Tim Burton, también muy importante en el cine. Eh, bueno, y desde ahí se desarrolló mucho el cine de superhéroes hasta llegar al concepto actual del universo, ¿no? Eh, Estos universos son muchas películas distintas que son partes como de una historia más general, ¿no? Donde más se desarrolló esto en los últimos años es en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Con todas las películas desde Iron Man hasta, bueno, la última de Los Vengadores o del Hombre Araña. Por ahí tenés 20 y pico de películas que pertenecen a un mismo universo cinematográfico, ¿no? Eso, bueno, se empezó a desarrollar en la década del 90 y sigue hasta hoy y se avisora que va a seguir continuando, ¿no? Esto también tiene que ver con el desarrollo de los efectos especiales y la computación, ¿no? La informática. De hecho, en 1995 hay un hito importante en la historia del cine, que es cuando se estrena Toy Story. ¿Por qué es un hito? Porque es la primera película que está totalmente hecha por animación por computadora, por CGI. Toy Story es la primera película de Pixar, en una empresa de Steve Jobs, del fundador de Apple, que bueno, después fue desarrollando infinidad de películas, pero Toy Story tuvo la particularidad en 1995 de ser la primera, donde todo se hizo por computadora, ¿no? Ya en el siglo XXI, en los 2000, bueno, el cine pasa a ser absolutamente digital, o sea, ya no existe más esas grandes, la imagen antigua del cine con los rollos de película que se pasaban en el proyector, todo es absolutamente digital, informático. Eh, Hubo unos años donde el 3D, la tercera dimensión, tomó más importancia también, como el cine dándole un plus a la gente en esta experiencia de ir al cine. Y bueno, y como les decía al principio de esta clase, de a poco va cambiando la forma de consumir cine. Hay películas hoy que se estrenan directamente en plataformas de streaming, más allá de la pandemia que estamos viviendo, que los cines están cerrados. Pero ya las plataformas de streaming, eh, Disney Plus, bueno, Netflix, Amazon, Apple TV, etcétera, ya van haciendo sus propias películas que directamente se estrenan en las plataformas, ¿no? Va cambiando la manera de ver cine, pero como decía al principio, en el fondo esto de contar historias, sentarse a ver, contar y escuchar historias, es algo propio del ADN humano. El hombre lo hizo desde que la humanidad empezó su historia, ¿no? Sentarse, no sé, antes quizás era a través de alrededor de un fogón, donde alguien contaba una historia. Desde que sos chico, cuando tus papás te contaban un cuento para irte a dormir, es parte del ADN del ser humano, ¿no? El escuchar, inventar, crear, ver historias. Cambiarán las formas, pero esa es también el ADN del cine y por eso muchas películas son tan importantes para las personas porque tocan algo que es esencial al ser humano.